Buenas tardes. Esta tarde vamos a tener con nosotros en estos foros que organizamos desde el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset a dos grandes politólogos, Adriana Báez y Sergio Bárcena, que han realizado un estudio que es de sumo interés para quien quiera acercarse a los temas de Congreso y mujeres para entender las dinámicas de género que existen en esos ámbitos. Entonces, bueno, en primer lugar, yo agradezco al instituto la oportunidad que nos da de participar en estos foros. Mi nombre es Adriana Ortiz Ortega, soy profesora, he sido coordinadora de la maestría en políticas públicas, pero sobre todo una admiradora de esa trayectoria que nos deja Ortega y Gasset de dialogar, de establecer diálogos para comprender los grandes problemas y de hacer de la construcción del conocimiento una oportunidad para construir historia. Entonces, bueno, les presento primero que nada a Adriana Páez Carlos. Ella es académica e investigadora nacional nivel 1 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora de Estudios de Género de la Asociación Civil Buró Parlamentario, del cual espero que nos cuenten un poco más, porque es una institución novedosa que hace estudios muy puntuales, como el que hoy vamos a presentar. Ella ha sido secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad, como yo les contaba, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido consejera electoral distrital en los procesos de 2017 a 18, 2021 y en el proceso de renovación de mandato 2020. Adriana Báez Carlos, entonces, es una gran especialista en temas de congresos y de procesos legislativos con perspectiva de género. Sergio Bárcena, por su parte, es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ha sido asesor legislativo, consultor de campaña e investigador de organizaciones civiles, especializándose en el estudio del poder legislativo y el comportamiento electoral en México. Es investigador también del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, experto en metodología cuantitativa y modelos econométricos aplicados a los congresos. En 2018 fundó la organización civil Buró Parlamentario, la cual provee información a las y los ciudadanos sobre los y las legisladoras federales. Él ha impartido un sinfín de conferencias nacionales e internacionales, ha publicado cerca de 50 piezas de investigación, se traten de libros, artículos, ya dije, revisados por pares, capítulos de libros, traducciones, coordinaciones y ediciones de obras científicas. Entonces hoy nos traen un estudio muy novedoso que me gustará un poco que nos cuenten pues del estudio, de su presentación en los congresos, que nos hablen de la actualización del estudio, porque estamos ante dos investigadores muy dinámicos que constantemente están renovando el conocimiento y su conocimiento. Bienvenidos, buenas tardes y empecemos la presentación. Si quieres, Adriana, si te parece bien, tú comenzarías la presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Agradecemos al Instituto Ortega y Gasset y a la doctora Adriana Ortiz Ortega la oportunidad de acompañarles. Ya un poco en la lectura de la semblanza del doctor Sergio Bárcena, se conoce un poco qué es buró parlamentario. En un momento que él intervenga nos podrá dar más detalles sobre esta organización. En síntesis, una síntesis más apretada, les puedo decir que somos un grupo de investigadores especializados en poder legislativo, preocupados en acercar a la ciudadanía con el trabajo que se hace en los congresos. Buró Parlamentario es una asociación civil que, como bien dice Sergio, sigue de cerca el trabajo parlamentario y ha desarrollado una serie de índices para pues ir midiendo cómo se comportan los legisladores y para permitirle a la ciudadanía pues tener
un mayor acercamiento y comprensión de lo que se trabaja en los congresos. El día de hoy les vamos a presentar este índice, se llama Índice de Fuerza de la Fuerza Política de las Legisladoras. ¿Me pueden apoyar con la presentación, por favor? Este índice que nos van a presentar ahorita, lo elaboramos a principios de las actuales legislaturas electas a finales de 2021 y que empiezan, digamos, pues a trabajar a inicios de 2022 y bueno, todas ellas están vigentes hasta 2024. No veo la presentación, ¿se está pasando? Perdón, no veo la presentación. Hola. ¿La paso yo o qué hacemos? Pues la verdad, no sé, porque estoy esperando que nos contesten, pero... ok. Gracias. Bueno, la importancia de este estudio radica en que por primera vez después de que se inicia un impulso a la representación política de las mujeres, pues como ustedes conocerán, desde finales de los 90 con cuotas de género que poco a poco se fueron perfeccionando para garantizar el acceso o la posibilidad de elección de más mujeres que pudiesen llegar a estos cuerpos legislativos. No se ve la presentación, perdón. Es en 2015 que México da un salto cualitativo al adoptar el principio constitucional de paridad en las candidaturas al Congreso, mismo principio que perfecciona y que amplía para contemplar una paridad transversal en todos los espacios de representación popular y de función pública de todos los órganos del Estado en todas sus ramas y niveles. Perdón que insista, pero no veo la presentación. Si gustan, yo la comparto. Es importante verla. Tal vez que la pongan en el Zoom. Yo creo que está para el público, pero no está mostrándose aquí en el Zoom, sino en el Facebook. Ok, bueno. Entonces, pero tal vez si quieres que la pongan aquí en el Zoom, pues podemos pedir... Pues para ir viendo cómo se va, moviendo. Bueno, ¿perdón? Que tú la pases, por favor, aquí, aunque ellos la van transmitiendo allá. Ok, bueno. Bueno, no sé si estén viendo en la portada. En la portada ustedes lo que verán, pues, es el título del estudio. El contexto del reporte es justo el que les comentaba. Este momento después de que en 2014 ya México está decantándose por la paridad en las candidaturas a las legislaturas locales, a las legislaturas en general del país. Finalmente en 2021 se logra la paridad de resultados, por llamarle de esa manera, al tener todas las legislaturas de las 32 entidades federativas, una integración de al menos 50% mujeres, 50% hombres, salvo en 4 casos, que quedaron las mujeres un escaño abajo, porque los congresos tienen una integración impar. De acuerdo con el Consenso de Quito, que es un acuerdo de los países de América Latina en el que convienen impulsar democracias paritarias como una nueva forma o una manera de elevar la calidad de las democracias. La paridad tiene el objetivo de lograr la igualdad en el poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación social y política, con el fin de erradicar la exclusión estructural de las mujeres. No obstante,
si pasamos el reporte a, bueno, si pasamos el reporte aquí donde aparece el índice de fuerza política con 4 indicadores que nosotros desarrollamos, en este estudio que les vamos a presentar, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿es suficiente que haya un número igual de mujeres que hombres en los plenos de las legislaturas? ¿Eso garantiza que las mujeres tengan igual oportunidades de, intervenir y de impactar en la agenda legislativa, igual poder de desempeñarse en el Congreso? Bueno, dando respuesta a esta pregunta, Buró Parlamentario desarrolla este índice de fuerza política de las legisladoras, en el que contempla 4 grandes indicadores, por llamarlo así. Uno es la presencia de mujeres legisladoras en el Pleno, que son pues la asamblea en su conjunto, donde se votan y se deciden, digamos, si se aprueban o se rechazan las iniciativas que se presentan en los congresos. Las legisladoras presidiendo mesas directivas. Ustedes sabrán, las mesas directivas representan la unidad de los congresos. Allí, pues, quien toma la presidencia de la mesa directiva, pues, representa al Congreso en su conjunto, no a un grupo parlamentario en particular. Y es importante llevar la presidencia de la mesa directiva porque representan a los congresos ante otros poderes del Estado. Era importante igual conocer cuántas legisladoras estaban coordinando grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios, como ustedes saben igualmente, son los partidos políticos en el Congreso, es decir, las legislaturas se organizan ideológicamente mediante su división en grupos parlamentarios, pues para facilitar la toma de decisiones colectivas. Seguramente también, como ustedes conocerán, pues los grupos parlamentarios, entre más disciplinados, unidos son, digamos que son más fuertes, y mientras menos unidos o indisciplinados son, pues son más débiles. Pero quienes deciden finalmente el sentido en el que podría actuar un grupo parlamentario, pues son los líderes, los coordinadores de estos grupos parlamentarios. Entonces nos preguntamos cuántas mujeres están coordinando grupos parlamentarios en las legislaturas, y desarrollamos este índice en un subíndice que tenía que ver con en qué grupos parlamentarios son los que están siendo liderados por las mujeres, porque hoy en día, por ejemplo, no es lo mismo liderar Morena que liderar, por decir algo, pues el PRD o un grupo parlamentario pequeño. La fuerza política evidentemente es mayor en aquel grupo parlamentario que tiene una mayor presencia en los congresos. Y el último indicador que analizamos fue cuántas mujeres estaban presidiendo comisiones ordinarias en las legislaturas. De igual manera, como saben, las comisiones es la manera en que se dividen el trabajo dentro de las legislaturas, es decir, siguiendo una especie como de trabajo espejo a la labor que hace los ejecutivos con sus secretarías de gobierno. Los congresos se organizan por comisiones ordinarias que buscan, digamos, darle seguimiento o control o propuestas a cada una de las temáticas. También vimos en este indicador cuántas mujeres presidían ese tipo de comisiones, porque las presidencias de comisiones son importantes para determinar las agendas de lo que se discute dentro de ellas y de lo que se va a dictaminar, pero también sobre qué temas eran en los que ellas estaban presidiendo comisiones, porque lamentablemente lo que ya había de sospechado la academia y feministas también habían denunciado, es que lamentablemente los estereotipos de género que se generan, pues como saben, en sociedades patriarcales, se tendían a reproducirse en el ámbito legislativo. Y bueno, con base en estas 4 indicadores, se desarrolla esta fórmula matemática, espero que la tengan a la vista. Pues es una fórmula de estadística sofisticada, digamos,
tal vez no demasiado, porque no es, lo que se buscó es ver cómo medir la presencia de mujeres en cada uno de estos espacios para determinar si qué tan igual era a la de los hombres. Pues si paridad se entiende 50% de unos y 50% de otros, bueno, pues este índice trata de medir pues de manera numérica la presencia de las mujeres en cada uno de esos espacios. En la siguiente diapositiva, donde ustedes observan los resultados generales, que es una diapositiva a manera como de hexágono, o tipo red, ustedes pueden observar que estos resultados que se muestran son el promedio general de las posiciones de las mujeres en las 32 legislaturas de los estados de México y también, bueno, básicamente de las 32 legislaturas estatales. Observamos que el 53% de los asientos en los plenos de las legislaturas actualmente en funciones los ocupan mujeres y el estudio que se realiza a principios del año pasado detectó que en ese momento el 69% de las mesas directivas, es decir, el 69% de las representaciones de los congresos ante otras ramas del Estado, las tenían mujeres, lo cual es importante. Y también tenían las mujeres una presencia arriba, un poquito arriba de su representación en el Pleno, en las comisiones ordinarias, es decir, presidían el 54% de estos grupos especializados de trabajo dentro de los congresos. Pero ya metiéndonos a los detalles, sí, al fondo de los temas, detectamos que esas comisiones que estaban presidiendo las mujeres no son precisamente las comisiones de los temas políticos considerados más relevantes, como puede ser la justicia, la economía, la política y la seguridad. En esas comisiones, en las comisiones de esos temas, las mujeres solamente estaban presidiendo el 39%, es decir, estaban subrepresentadas y evidentemente, pues, quienes tienen mayor control de estas comisiones de temas que a otros investigadores le llaman fuertes, pues siguen siendo los legisladores. También encontramos con sorpresa que las mujeres, pese a tener 50% de presencia en el Pleno, tienen muy poca fuerza política porque apenas controlan el 23% de los grupos parlamentarios que tienen espacio o representación en las legislaturas. Y esos 23% de grupos parlamentarios apenas representan al 18% de los legisladores. Es decir, si las mujeres son reconocidas como líderes de estos grupos parlamentarios, apenas tendrían garantizados, si tuviesen grupos parlamentarios disciplinados, por el 18% de los legisladores. Eso le da una fuerza política muy por debajo, pues, del 50% que se requiere para la aprobación de cualquier norma secundaria. Las siguientes diapositivas ya van mostrando, pues, por cada uno de los indicadores, cómo están posicionados los congresos de cada uno de los estados. Vemos que al principio, pues, el primer lugar lo tenía Oaxaca, y nos impresionó mucho que la Ciudad de México, que es el Congreso, bueno, pues es la primera ciudad con una constitución paritaria, y con un Congreso también paritario, pues estaba en los lugares más bajos de esta fuerza política de las mujeres. También la Cámara de Diputados, que la legislatura anterior tuvo un papel muy destacado en esta materia, pues estaba muy por debajo. También se hace un cruce en este reporte que les compartimos de cómo los partidos políticos o los grupos parlamentarios otorgan esas posiciones digamos, de manera igualitaria a sus legisladoras que a sus legisladores. Y el partido político, el partido político cuyos grupos parlamentarios eran más paritarios, por llamarle así, pues es el de Movimiento Ciudadano. Y en cambio, el PRD, que es el partido de izquierda,
pues que tenía mayor fuerza hasta previo a la fortaleza de Morena, pues hoy en día es el partido que tiene menos mujeres de sus legisladores, menos proporción de mujeres en puestos de liderazgo. Eso es de llamar la atención y preocupante. Y bueno, pues las siguientes diapositivas pues son igual, ya por cada uno de los rubros va variando en ese momento el Congreso que tiene pues mayor presencia de las mujeres o menor, como es con legisladoras en el Pleno, presidiendo mesas directivas, coordinando grupos parlamentarios, presidiendo comisiones y ya, en síntesis, en este estudio, Buró Parlamentario llega a las conclusiones de que tener presencia en los congresos es importante, pero es insuficiente porque presencia no garantiza incidencia en las políticas públicas. Perdón. Bueno, pues sí, en la aprobación de las leyes que quiero subrayar, como ustedes saben, que las políticas públicas que planea cualquier administración, pues deben enmarcarse, tener un marco legal que las respalde. Y si esas políticas públicas no cuentan pues con normas que las impulsen o incluso con presupuesto que les den aliento, pues no pueden avanzar. Entonces, estar de manera importante en los congresos es importante, pero pues sería mejor tener fuerza política para impulsar las iniciativas, lo cual nos indica que los hombres siguen mandando dentro de los congresos. Bien, los partidos políticos son, como les comentaba, pues son los que deciden, bueno, deciden varias cosas, deciden quiénes van a la mesa directiva, quiénes van a presidir comisiones, etcétera, son el núcleo de la paridad y estamos viendo que ahí hay una deficiencia en materia de igualdad relevante en las legislaturas. Y bueno, pues como observaron, las mesas directivas son hoy el espacio en el que se encuentran mejor posicionadas las mujeres, pero los espacios que son más relevantes políticamente, como son las coordinaciones de las bancadas, pues ahí tienen una presencia reducida. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Sergio. Gracias, Adriana. Espero que haya sido clara porque no alcancé a ver la diapositiva de aquel lado. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos das una información sumamente útil. Yo les quiero compartir al auditorio, antes de darle la palabra a Sergio, que nos van a mostrar cómo han ido actualizando este estudio, que lo he oído ya como 3 o 4 veces y cada vez que lo oigo digo, no, pero pues aquí hay muchísimas cosas que analizar. ¿Cuántos hallazgos? Y bueno, tendremos oportunidad de comentar estos con el público hasta donde podamos. Ajá. Pero ahorita lo importante es continuar. Que Sergio nos haga una presentación, por favor. Y bueno, nuevamente vemos el tema de si tú quieres pasar las láminas o que las pasen, pues sí las está pasando así gradualmente al público, ¿no? Pero a lo mejor se confunde con verlas, quisieras pasarlas tú mismo por el Zoom, como usted diga, ¿no? Atendemos todos los detalles técnicos y de contenido. Gracias. Gracias a usted, doctora. No, mire, yo lo que propongo es que a lo mejor dejen la presentación en su portada. Yo lo que voy a hacer es ampliar algunos de los nociones, conceptos y datos que ya nos ha compartido aquí la doctora Adriana Báez y les voy a platicar de la siguiente fase de este estudio. Antes sí me gustaría comentar que el enfoque feminista para entender el poder tiene un peso importante en la teoría política, incluso en la práctica política. En primer lugar, nos hizo notar que hay un sesgo en la forma en la que se pensó el Estado moderno y que es un sesgo bastante nocivo. No es un sesgo tan inocente como nos pareciera. El momento posiblemente en el que se institucionaliza la dicotomía o la decisión de la empresa social planteando que los hombres son hechos para la política y las mujeres son hechas para otras esferas. Posiblemente se dio en una etapa temprana incluso de la Revolución Francesa, cuando la Asamblea Constituyente, uno de los oradores más importantes, que después fue además
el secretario de Relaciones Exteriores o el canciller de Napoleón, planteó un documento en el que se decía que las mujeres tenían una tarea para construir ciudadanos desde casa. Pues no tardó mucho Mary Wollstonecraft en responder esto con un texto que es revelador en cierto sentido, cuando habla de la vindicación de los derechos de la mujer y que hace notar que estaba permeando una idea que, por cierto, se mantiene vigente hasta nuestra fecha, de que las mujeres no son aptas para el ámbito público. Esta ficción divisoria que se implementó con este fundamento normativo hace casi 300 años, se mantiene en cierto sentido vigente en nuestro mundo actual. O sea, ya llevamos casi 300 años de estas ideas y todavía hacen eco en lo que hoy vivimos. Por ejemplo, hoy solo el 26% de las representaciones legislativas nacionales, de las asambleas nacionales a nivel mundial, eh, están siendo ocupadas por mujeres. Es decir, en los congresos hay una presencia femenina de solo el 26% a nivel mundial. Y hablando de eso, un cálculo que se hace es que van a tomar cerca de 50 años para que las más de 190 asambleas nacionales que hay en este mundo estén compuestas por al menos la mitad de integrantes femeninos, ¿no? De mujeres. Es decir, va a tomar todavía mucho tiempo más, después de estos casi 300 años que llevamos, para que estimemos que la paridad es un síntoma de las democracias modernas, ¿no? Hay un dato, ahorita continuando con lo que decía Adriana, de la elección que tuvimos recientemente en México en 2021 a nivel federal. Nosotros vimos que en las candidaturas para diputación de mayoría relativa fueron mayoritariamente mujeres, 55% mujeres, 45% hombres. Sin embargo, nos dimos cuenta de una cosa: las mujeres, las candidatas, siguen compitiendo en condiciones de desigualdad, cargan un déficit generacional que sigue teniendo todavía peso, y que a pesar de que ya se institucionalizó, ya se normalizó la paridad a nivel constitucional, cuando nosotros comparábamos candidatos con candidatas nos dábamos cuenta de una cosa. Por ejemplo, en términos de administración pública, casi el 45% de los hombres que entraban a competir tenían algún tipo de experiencia. Y si lo comparamos con las mujeres tenían 10% menos en términos agregados, solamente el 35% de las candidatas tenían experiencia en administración pública. En experiencia legislativa, por ejemplo, mientras que los candidatos, el 22% de los candidatos a Diputación Federal en esta última elección tenían experiencia legislativa antes de competir por este cargo, las mujeres no llegaban ni al 15%. Es decir, lo que nosotros tenemos es que hay una disparidad estructural que se puede observar desde el momento de la elección hasta el momento en el que se ejerce el cargo. Y eso es algo que a nosotros nos ha interesado mucho estudiar y analizar. Cómo es que ahora que se están introduciendo las mujeres en el ámbito público, ya sustentadas bajo una normatividad sólida, cómo esas desventajas o esas diferencias pueden pesar o no pesar al momento de ejercer sus funciones y sus facultades parlamentarias. Lo comentaba ahorita la doctora Báez, en términos de acceso a espacios de poder y toma de decisiones, es decir, comisiones que tocan temas torales en los congresos, pertenencia a mesas directivas, juntas de gobierno, liderazgos de bancada, las mujeres siguen subrepresentadas y algo que nos gustó del estudio es que pudimos ponerle un número. Tienen una subrepresentación las mujeres del 13% con respecto a los hombres. Es decir, si nosotros medimos la fuerza política de las mujeres, lo ideal que fuera 50% hombres, 50% mujeres en términos de capacidad de toma de decisiones, las mujeres todavía tienen ese déficit de 13% si consideramos la fórmula que hace rato compartía la doctora Báez. Pero además de esto, lo siguiente o el siguiente paso que nosotros consideramos importante realizar es, una vez que ya vimos que existe esta falencia en el sistema representativo que tiende a marginalizar institucionalmente a las mujeres y partidistamente a las mujeres, están muy de la mano las instituciones y los partidos en este país, lo que tenemos es que analizamos después el perfil biográfico de más de 2,000 diputaciones propietarias y suplentes locales que ocuparon un asiento legislativo entre 2014 y la última ola, digamos, de elecciones que hubo en los congresos locales de 2021. La primera conclusión a la que llegamos es que las estructuras sociales siguen manteniendo a las mujeres en desventaja en términos de acceso a la esfera política. Esto que les comentaba hace un momento de las candidaturas para Diputación Federal se repite cuando ya lo analizamos con legisladoras locales. Por ejemplo,
el 68% de los diputados locales, de estos perfiles que analizamos, tienen algún tipo de experiencia en la administración pública, federal, local o municipal, antes de ser legisladores locales, ahora que los analizamos. Pero las legisladoras, fíjense, hombres, 68% tienen experiencia en la administración pública, federal, local o municipal, mientras que las mujeres no llegan al 60% en términos de esa experiencia. De manera muy parecida, cuando nosotros consideramos la carrera legislativa, ya sea que el diputado o diputada local tuviera experiencia previa local o federal, en el caso de los hombres, de los legisladores, el 30% ya están o ejercieron, de los que analizamos, ejercieron su cargo con algún tipo de experiencia parlamentaria previa. En contraste, las mujeres no llegan ni al 20% de las que analizamos con ese tipo de experiencia. Es decir, hay una diferencia casi siempre en estos datos de experiencia administrativo parlamentaria del 10%. Es esa desventaja estructural de la que nosotros hablamos y que lleva ya varios años permaneciendo y prevaleciendo, pero lo que nosotros consideramos es que con el tiempo se tienen que ir empatando esas estructuras de acceso a la toma de decisiones. Bueno, lo que podría sugerir estos datos es que los legisladores hombres acceden al órgano parlamentario local con perfiles que tienen una mayor profesionalización y experiencia. Y por tanto, lo que al menos la teoría espera es que tuvieran un mejor desempeño que sus contrapartes, las mujeres. Pero algo que nos llamó mucho la atención es que los datos que analizamos ya que tienen que ver con el desempeño parlamentario no son tan evidentes en términos de estas desventajas. Al contrario, por principio de cuentas, las diputadas son más activas que los diputados locales, promueven más proyectos de decreto, iniciativas con proyecto de decreto. Cuando estudiamos eran más de 40,000 iniciativas que se presentaron en este periodo 2014-2021. En promedio, una diputada local promueve 14 iniciativas, mientras que un diputado local en promedio promueve 12 proyectos de decreto. Pero además, otra cosa que nosotros vimos, y ahorita creo que solo estoy proveyendo los datos y después me gustará, cuando abramos un espacio para poder generar algunas explicaciones, que es el paso en el que estamos ahora, las legisladoras también han tenido niveles de aprobación en sus iniciativas incluso por encima de los hombres. Y esto es algo que a nosotros nos detuvo y nos hizo pensar nuevamente en qué tanto el no acceso de las legisladoras a estos órganos de poder las está restringiendo para poder darle seguimiento y avance a sus proyectos de reforma. Por ejemplo, una diputada local en promedio tiene aprobación de 4.1 iniciativas, el 31% de sus proyectos, mientras que en el caso de los hombres, la aprobación promedio es de 3.1 reformas, es decir, una menos aproximadamente, que representa el 26% del total de sus propuestas. Es decir, las mujeres tienen un 4% más de aprobación que los hombres cuando se comparan sus iniciativas, y esto nos sugiere que a pesar de que está habiendo esta restricción a los espacios de poder, algo están haciendo bien las legisladoras, que están acompañando o están logrando que sus proyectos y sus propuestas avancen en el proceso parlamentario hasta convertirse en legislación operante, lo cual es fundamental, porque una de las funciones no es la única ni tampoco la más importante, vale la pena decirlo, pero una de las funciones de un representante legislativo es proveer, proponer y darle seguimiento a modificaciones al marco normativo que nos rige a todos, ¿no? Yo lo que podría adelantar aquí es que hay dos explicaciones generales para esta actividad mayor de las mujeres y esta aprobación mayor a las mujeres. Una tiene que ver con la propia, el propio esquema de rescisión y el propio esquema de exclusión que se ha visto hacia las mujeres se traduce en legisladoras que una vez que acceden al ámbito político tienen agendas más consolidadas, tienen muchas mayores preocupaciones de política pública y lo que se considera o lo que estima hasta aquí la teoría es que el interés por legislar es mayor en las mujeres que en los hombres. Esto se debe, como les comentaba, basado solamente ahorita en argumentos teóricos, se le ha atribuido a la exclusión que han sufrido las mujeres que tienen, dada esa exclusión, han podido consolidar demandas y por tanto agendas y portafolios legislativos mucho más evidentes y mucho más sólidos y consistentes que los hombres, ¿no? Los hombres, lo que se ha visto hasta ahora, y eso es lo que nos falta por analizar,
es que tienen agendas mucho más amplias, que promueven leyes o reformas a las leyes de menos calado, menos relevancia, y algo que sí hay una, o está haciendo una diferencia, es el tipo de legislación. Creo que ese es el siguiente paso y eso es lo que nos queda por analizar. ¿Cuál es el tipo de legislación que presentan unos y otros? Lo que hasta ahorita hemos visto es que, desde luego, hay una relación importante entre iniciativas de ley que buscan promover derechos de las mujeres y ampliar la base normativa que regula los derechos y las libertades de las mujeres. Es decir, estas agendas vienen sobre todo defendidas por legisladoras y los legisladores tienen agendas más tendientes hacia otros temas. Eso es lo que ahora estamos estudiando, cuáles son las diferencias en términos de agenda entre unos y otros, y el siguiente punto tendría que ver con cuáles son las variables que inciden en que a las mujeres les aprueben sus proyectos, a diferencia de los hombres, si es que hay una diferencia. La hipótesis hasta ahora es que no la habría, porque depende del juego político y finalmente el juego político es igual adentro de los partidos para hombres y para mujeres. Posiblemente lo que se tenga es que las mujeres han sabido construir redes de apoyo entre ellas más sólidas. Esa es una hipótesis y un adelanto de lo que hemos hasta ahorita avanzado, pero quería compartirlo en este espacio porque me parece que es importante darle continuidad a este tipo de estudios. A este análisis, como lo compartía Adriana, fue realizado ya hace un año, más de un año, y lo que sigue en términos investigativos es, bueno, una vez que ya vimos que existe este déficit representativo en términos de acceso a espacios de toma de decisiones, ¿qué efectos está teniendo? Yo dejaría hasta este punto la intervención en términos de los resultados que hemos estado viendo. Pronto estaremos publicando estos resultados en algunos trabajos, en libros, en artículos, en uno que tenemos pendiente y que estamos coescribiendo con la doctora Adriana Ortiz. Así que para eso son precisamente estos resultados, para poder discutir sobre un tema que a mi parecer y al parecer de muchas personas es por demás relevante, porque la representación no es solamente que los intereses de los ciudadanos lleguen a foros en donde normalmente no llegan, sino que exista pluralidad en esos espacios y que se puede escuchar a una multiplicidad de voces. Y excluir a las mujeres significa no estar escuchando un segmento importante de las voces de la sociedad. Muchísimas gracias, querido Sergio. Creo que nos das un panorama muy completo y lo que a mí me restaría pues es hacer un comentario tratando de establecer un diálogo con ustedes con el fin de que la audiencia se sume, se concientice sobre la importancia de este tema. Voy a hacer un comentario general que reúne lo que Adriana y tú presenta. Lo primero que habría que decir, cuando tú hablabas de los orígenes, es que los intentos de las mujeres por cuestionar su ausencia en los órganos de decisión se han podido rastrear incluso en su exclusión del Senado en Roma. O sea, hay incluso antecedentes que tienen ya pues más de 1000 años de existir. Lo que pasa es que efectivamente la Revolución Francesa fue un momento muy importante como referente de la construcción de ciudadanía, ¿no? Que yo creo que es al tema que tú te referías, y al hecho de que el feminismo se ha movido por olas, y en esas olas Napoleón, el código napoleónico, Napoleón y su código, fue un momento de retroceso muy importante. Y ese retroceso importante estuvo expresado en regresar a las mujeres a la esfera de lo privado. No era la primera vez que ocurría, ni la última, ¿no? Que se ha argumentado esto, y los tiempos de la posguerra pues son otro ejemplo notable de este mismo tema. Bueno, y entonces, digamos, el estudio de la ciudadanía de las mujeres es un proceso que, como bien decía, por lo menos tiene 300 años de existir. Y en ese contexto, la teoría liberal, que construye al ciudadano con derechos y obligaciones ante el Estado, es una teoría que mucho es la relación del Estado con los hombres y en la cual irrumpen las mujeres. Y en esta irrupción, sobre todo en los países escandinavos, pues se empieza a ver que el tema de la representación es muy importante. Si no hay mujeres, es difícil hablar de democracia. Y se empiezan a subir los porcentajes internacionales con esta idea. De hecho, hay varias teorías que dicen que la representación, el incremento de la masa crítica de legisladoras
es muy importante para lograr avanzar los derechos de las mujeres. Y esa teoría fue pues una base muy importante para la construcción de la propuesta de la paridad que se hace en Europa en los años 90. Entonces, digamos, tomando esto como antecedente, ¿cómo analizar el caso mexicano? Bueno, efectivamente, en la experiencia mexicana, también la estrategia de la paridad en todo actualmente como se llama, pero la representación de las legisladoras en plenos fue una estrategia importante, ¿no? Colocar mujeres en las legislaturas locales, federales, en las dos cámaras. Pero el estudio, la gran aportación que ustedes hacen es que la representación numérica no es suficiente si tú no tienes legisladoras presidiendo mesas directivas, si no las tienes coordinando grupos parlamentarios, si las legisladoras no están presidiendo comisiones. Esta es, digamos, la ventaja que ofrece su estudio a través del índice que crearon, que efectivamente sería muy útil si se vuelve a poner al público el hexágono que construyen, porque encontramos, digamos, que siguiendo este planteamiento de lo que significa colocar a las mujeres, o que las mujeres se coloquen a sí mismas, que lo distintivo es que las mujeres efectivamente llegan a estar en más de un 50% como diputadas en pleno. Cuando las vemos presidiendo comisiones, en lo general, pues también vemos que el porcentaje es alto, porque son como mujeres que llegan muy decididas a hacer un trabajo. Cuando hablamos de presidencia en mesas directivas, incluso nos salta que muchas mujeres sean presidentas de mesa directiva. Y si no conoces la naturaleza de este cargo, pues te sorprende y dices, oye, pero ya presiden mesas. Bueno, pero presidir una mesa directiva es un cargo de un año, es un cargo rotativo, es un cargo que implica mucho un trabajo de coordinación. Entonces, si bien te da presencia, también significa una inversión muy grande en hacerte visible. En cambio, cuando ya empezamos a analizarlas como presidiendo las comisiones, que aunque es un trabajo importante, no es tan sustantivo como lo es el coordinar, que la legislatura quede coordinada por mujeres o que las bancadas de los propios partidos estén coordinadas por mujeres. Ahí es cuando ya vemos que hay una disminución, ¿no? Y yo quisiera ligar disminución o menor presencia. Yo quisiera ligar esto con los resultados actuales que ustedes presentan, es decir, el hecho de que los hombres llegan con mayor experiencia en la administración pública, ¿no? Con un 68% y las mujeres con un 60%. También que los hombres habían ejercido un cargo, mientras que las mujeres no lo ejercen. Porque lo que yo leo en estos datos es una mayor rotación. Es decir, las mujeres entran con una dificultad mayor de permanecer en la política. Si bien es cierto, es un gran esfuerzo llegar a la política, un número muy pequeño es el que se queda en la política. Y un número todavía aún menor es el que logra trazar una ruta dentro de la política, ¿no? Nosotros cuando hablamos de política decimos, no sé, según la corriente, ¿no? Pero vamos a decir, Santiago Krill, Porfirio Muñoz Ledo, Gustavo Madero, no sé quién, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel, o sea, muchos nombres de hombres, ¿no? Muchos nombres de hombres. Cuando hablas de mujeres, claro que hay algunas. De hecho, eso es lo que estamos construyendo con ustedes, las mujeres como constructoras de política, ¿no? ¿Cuántas y cuáles y qué hacen? Y entonces sí ahí vemos que son menores, y mucho menores, aquellas que se interesan activamente en hacer una transformación de la relación. Entonces, digamos, sí, efectivamente, yo comparto esta hipótesis que ustedes se plantean, esta explicación que ustedes dan. El propio esquema de exclusión se traduce en que quienes llegan expresan un conjunto de desigualdades, un gran conjunto de desigualdades, ¿no? También expresan una mayor capacidad de trabajo, pero ¿cómo leer esa mayor capacidad de trabajo? Una podría ser, pues eso, las mujeres son las trabajadoras y trabajan. Otra posibilidad sería que para quien está en la política sabe que su cargo en ese momento no es tan importante como el siguiente cargo que va a tener. Entonces, que su tiempo lo invierte en consolidar esa red, ¿no? Más que solamente en destacar. Es un poco lo que está pasando ahora con los esquemas educativos, en el sentido de que cada vez vemos que las mujeres se destacan en conseguir buenas calificaciones, en alcanzar la paridad, pero los hombres a veces incluso descuidan sus estudios para conseguir trabajar, insertarse en el mercado laboral, ¿no? Por lo cual se demerita
el peso de la educación o el propio peso de la educación está demeritado, y es más importante nuevamente el tema de la red. El tema de la red entre hombres, el tema de la red entre mujeres también es importante. En ese sentido, creo que el que ustedes estén ampliando estas variables, el estudio de estas variables, una vez más, es una manera de poder hablar de cosas que intuíamos, que comprendíamos, pero que no habíamos logrado descifrar, y muchísimo menos de una manera cuantitativa, que es la manera más precisa de hacerlo, digamos, porque significa producir datos, que significa hacer asociación entre, pues, al menos dos variables, ¿no? O más. Y poder hacer eso significa definir esas variables. Y ese trabajo que ustedes hacen de definir esas variables es sin duda una situación pues bastante compleja, ¿no? Que yo admiro, aprecio, reconozco como una labor muy importante al interior de los congresos. Bueno, ahora, habiendo dicho todo esto, yo creo que es importante que el público, que todo mundo nos quedemos en general con esta gran preocupación que es, por un lado, qué paradoja tan grande es el hecho de que México ha logrado ser un país que ha logrado una enorme paridad, ¿no? Digo, una enorme paridad si lo vemos también con los resultados que ustedes mismos nos proveen, ¿verdad? Donde vemos que sí, efectivamente, el índice de la fuerza política de las mujeres nos dice que al menos en el 50% de los estados, pues hay una fuerza política de más del 40%, ¿no? Tal vez en las dos terceras partes, o sea, de alguna manera se expresa, digamos, su índice de 37% al menos en el estudio original, del índice de fuerza política de las legisladoras. También, qué interesantísimo que efectivamente más del 13%, más de 3 estados tienen un promedio de más del 54% de legisladoras en pleno, ¿no? Esos resultados nos hablan de que las mujeres, ¿cómo se llega a ese resultado, no? O sea, ¿qué permite que en un país que no se había propuesto la paridad de repente la logra? Y de repente consigue algo que sobrepasa con mucho lo que los países nórdicos habían hecho. ¿Qué proceso histórico lo permitió? ¿Cómo se dio esta nueva institucionalidad, no? Digamos, francamente hablando, porque pues no había, si lo vemos así como en general, ¿no? Si nos hubiéramos ido de México, llegábamos 20 años después y veíamos eso, decíamos, ¿cómo? Mucha gente dice eso, pero ¿cómo? Bueno, pues es el trabajo constante, sistemático, yo creo, de espacios como la red de mujeres en plural, 50+1, mujeres experimentadas que han hecho un tejido con otras mujeres, con otros legisladores para avanzar, ¿no? Y que en ese sentido, pues hay que reconocer este esfuerzo de esta forma, vamos a llamarle, de feminismo institucional, que le apuesta a la transformación institucional. Y que esa apuesta tiene resultados, en el contexto también de la reforma al artículo 1 constitucional, ¿verdad? De la vigencia de un principio pro persona, o sea, no solamente es un trabajo feminista, así de lucha, 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 no dejes de luchar, sino es el resultado de una comprensión de quienes le han apostado a construir la democracia en México, que va permitiendo que estos resultados se materialicen. Pero hay muchos más que no se materializan, ¿no? Es como la discusión esa de que si con la democracia vas a resolver la desigualdad. Pues vamos a ver, ¿no? Depende cómo haces políticas públicas, depende de muchos otros factores. ¿Y cuáles son esos factores? Pues hay que ir a ver cuáles son. Y el hecho de que ustedes hayan tomado la molestia de ilustrarnos, de mostrarnos resultados, de alimentar esta discusión, es sumamente importante. Quisiera yo, antes de darle la palabra al público con preguntas, que nos comentaran ambos de lo que ha significado llevar este estudio a los congresos de los estados. Ajá. Porque ha sido un trabajo que se viene a sumar. Es decir, ¿qué pasa cuando tú no solamente estudias y analizas y lo que sea que está muy bien, publicas el paper en inglés, en chino, lo que quieras, sino también te involucras en una discusión social? Quisiera hablar un poco de eso antes de darle la palabra, y nuevamente muchas felicidades. Gracias, Adriana. Bueno, pues hemos tenido una enriquecedora experiencia. Me parece que el trabajo que estamos haciendo en Buró, pues es buscar como una ciencia aplicada, perdón que lo diga de esa manera, pero bajar la ciencia a los actores.
Hemos tenido la oportunidad de estar en 15 congresos estatales, además de otros foros como el que nos están abriendo en este momento espacio, y particularmente en los congresos estatales, pues bueno, nos llama la atención, nos sorprende gratamente que nos hayan acompañado principalmente legisladoras. Tristemente vemos que hay poca presencia o mucha menor presencia de legisladores. Es importante llegar a ellos también. Y sí nos ha sorprendido que hay algunas legisladoras o varias legisladoras no se habían percatado de este fenómeno, por ejemplo, de que estuvieran en comisiones con temas pues, estereotipados, ¿no? Lo cual no es malo, pues, pero el asunto es por qué siempre en esas comisiones ponen a mujeres y no se pueden, pues, distribuir esas labores entre legisladores y legisladoras. Es decir, por ejemplo, en un caso me quedó muy grabada uno de estos congresos donde nos decía una de las legisladoras anfitrionas que si hubiera conocido antes el estudio, hubiera seleccionado mejor las comisiones que le correspondió pues distribuir entre sus legisladoras. Y la otra cuestión es que también nos hemos dado cuenta que estamos avanzando, pero todavía no llegamos, y no sé si algún día llegaremos a concluir con este proceso pues de empuje y avance hacia la igualdad. Es decir, bueno, pues sí, ya, fíjense que, bueno, ya los congresos están conformados de manera paritaria. Justo en estos días leía yo la Constitución y me llamó la atención, no me di cuenta en qué momento. Ya en la Constitución se contempla que la integración de las cámaras del Congreso debe ser paritaria, es decir, ya no es la elección. O sea, se deben de integrar de manera paritaria, van a quedar siempre 50%. Ese es un avance normativo que no estaba, es una reforma de 2020. Pero con todo y eso, bueno, pues estamos al momento de llegar a la paridad en la integración, pero falta la paridad en el ejercicio, pues, en las estructuras, en las posiciones, en esos espacios de liderazgo que te permiten pues impulsar una agenda, la agenda de género. Y bueno, pues ha sido muy grato escuchar experiencias pues tanto de las legisladoras como consejeras, magistradas, defensoras de derechos humanos, que nos han marcado y han marcado a todos como esto nos muestra que todavía tenemos agenda por avanzar. Bueno, a mí me parece una experiencia súper enriquecedora. Muchísimas gracias, Adriana. Pues 15 congresos no es cualquier cosa, ir a 15 congresos a presentar es entrar en diálogo con las legisladoras, darles un espacio para que ellas resuelvan sus preocupaciones, sus intereses, me parece algo profundamente valioso, ¿no? No sé, Sergio, ¿qué quieras comentar, agregar? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, primero decir que la meta que sin querer logramos de ir a pues casi la mitad de los congresos locales de este país, pues fue un esfuerzo colectivo y que se logró en muy buena medida gracias al apoyo de redes, de mujeres que están impulsando este tema, empezando por las mujeres en plural, porque de otra manera es muy difícil acceder a estos espacios. Algo que a mí me gustó de toda esta experiencia o algo con lo que yo te puedo decir que me quedo es que creo que el estudio solo fue un muy buen pretexto para hablar de un tema que está presente, pero está hasta cierto punto silenciado en los congresos locales. Las legisladoras tienen presencia, pero a la vez saben que tienen una presencia restringida y limitada y que hay espacios a los que normalmente no se les deja entrar. Y el poder hablar de eso, el poder dar un pretexto para hablar de eso es hablar de democracia. Finalmente, el hecho de que ellas tengan un mandato representativo, pero que no lo puedan ejercer de la mejor manera por
X o Y razones, creo que es un tema que no debería dejarse atrás, ni ahora ni nunca, porque mientras permanezca esta forma velada de irlas excluyendo y eliminando, eso va a ser una forma de restringir la propia democracia. Yo recuerdo mucho el caso de una legisladora en un estado del norte que me decía, a mí me llamaba la atención, empezamos a tener los resultados y veíamos que a las mujeres no les iba tan mal cuando veíamos sus porcentajes de aprobación de iniciativas. Ella me decía que eso se podría deber a dos cosas. Una, que estaba ahorita el tema a nivel nacional, el tema de paridad de género era un tema fuerte y entonces los hombres estaban permitiendo ciertas prebendas de aprobación de iniciativas para las mujeres. Y por otra parte, ella también comentaba que a las legisladoras les cuesta mucho más trabajo la aprobación de una iniciativa porque normalmente tienen ellas que introducir primero el tema en sus partidos políticos, en sus bancadas. Entonces, la introducción de temas que no son prioridad para el partido político es una doble negociación. Primero negociar en el interior de sus partidos y después negociar con los demás partidos políticos. Esa era la perspectiva que tenía esta legisladora y me parece que pues sí, finalmente se duplica el trabajo. Primero convencer a la élite partidista y después convencer a la élite legislativa, cosa que toma mucho más tiempo y muchos más esfuerzos. Es claro lo que tú dices. Si yo, digamos, quisiera preguntarles otra media hora más, pero no lo voy a hacer porque antes de hacerlo, quiero tomar algunas de las preguntas del público que nos hacen muy buenas preguntas. El público del Ortega y Gasset, también hay que reconocerlo, es un público de personas profesionalizadas que están en procesos profesionalizantes, quiere decir que desean superarse más, que desean prepararse más y por lo tanto acuden a estos foros, toman estas maestrías de doble titulación, lo cual lo hace sumamente valioso, ¿no? Y bueno, diciendo esto, aquí van algunas de las preguntas para que las puedan. Les voy a leer una por una, ¿no? Porque creo que tenemos un poquito de tiempo, tenemos hasta las 6:30 y ya luego yo seguiría, si se puede, haciendo alguna. Juan Manuel Hermida dice, ¿la fuerza política de las legisladoras en los congresos se ha traducido en una agenda política? Creo que han hablado un poco de esto, pero yo creo que sería muy interesante que lo volviéramos a revisar, ¿no? Adelante, quien quiera, o si los dos quieren contestar. No, creo que es muy pertinente la pregunta. Hay algunos congresos en donde sí hemos visto que esto ha tenido un efecto, al grado de que algunas legisladoras nos han compartido el interés por empezar a legislar sobre el tema. Proponer iniciativas que planteen paridad en las comisiones legislativas de temas que tienen que ver con justicia, economía, política y seguridad. También formalizar el acceso de las legisladoras a una paridad representativa en términos de presidencias de comisiones, sin importar cuáles son sus temas, y también en las juntas de coordinación política. En algunos congresos ha tenido mucho más sonido este tema que en otros, pero hay casos en donde sí hemos visto que esto ha podido trascender a simplemente un estudio, ¿no? Creo que depende mucho de la coyuntura, depende mucho también del momento, del contexto de la legislatura local, del Estado, pero al menos puedo decir que en 3 que yo recuerde que hemos visitado después de haber platicado el tema, ha habido legisladoras interesadas en traducirlo en programas y en reformas sobre todo a la legislación interna de sus propios congresos. Ok, entonces, digamos, llevar este estudio ha significado para dinamizar el tema en un momento en el que ellas mismas se encuentran no tan fácil subvertir la lógica de los congresos. Tengo aquí otra pregunta que dice, bueno, empieza con una felicitación a los ponentes y dice, ¿cuáles consideran que pueden ser algunas estrategias para avanzar en las iniciativas de las mujeres legisladoras? Ahí esa la cedo la doctora Adriana. Ya. Es curioso, la pregunta anterior que nos hicieron yo la entendía de otra manera, pero
pero bueno, la voy a ligar un poquito. Sí, como bien decía Sergio, la presentación de este estudio pues digamos, inspirado algunas iniciativas para reformar las leyes orgánicas de los congresos y para alternar, por ejemplo, la presencia de mujeres en distintas posiciones dentro de la estructura de las asambleas. Hay una agenda de género en los congresos que no se había visto antes, pero representa una proporción muy pequeña de las iniciativas. No sé, tal vez Sergio tenga más, conozca mejor ese dato, pero yo estimo que no sé ni el 10% de los temas que se presentan en las legislaturas tocan el tema de género. Esta baja fuerza política hace que incluso de ese porcentaje pequeño de iniciativas que tocan temas de interés o que para las mujeres o que dirigidos hacia la igualdad, pues muchos son detenidos en las distintas comisiones a las que llegan, es decir, salen de las comisiones que tocan temas de género y se estancan en otras comisiones donde ya no tienen, pues donde son como pues detenidos, ¿no? No se les dictamina. Y es decir, pese a que nos comentaba Sergio que tienen pues una alta tasa de aprobación las iniciativas de las mujeres, no es el caso en general de las iniciativas de género, igual lo tendríamos que estudiar, pero creo que no en las iniciativas de temas de género. Observamos que no hay un apoyo, esto lo han, digamos, denunciado grupos feministas como Red Mujeres en Plural y otros, pues no hay un presupuesto, no se está respetando un presupuesto para políticas que atraviesen de manera transversal, con en la que el género atraviese de manera transversal las políticas, o sea, hay mucho que hacer, tal vez esto sea reflejo de su baja fuerza política. Bueno, pues la estrategia es intentar llegar a mejores espacios dentro de los liderazgos de los partidos, fuera de los congresos y dentro de los congresos. Las mujeres tienen que avanzar en los liderazgos de posiciones partidistas y bueno, pues la otra estrategia que se ha hecho en todos, digamos, en distintos congresos del mundo y que justo yo hoy me preguntaba en la mañana si, bueno, es una pregunta un poco absurda, pero si será una opción a los partidos políticos, es que las mujeres a veces, pues, ante estas limitantes en sus grupos parlamentarios, tienen que saltar las disciplinas de los partidos y generar coaliciones que incluyen multipartidistas, ¿sí? Rompen, digamos, las estructuras de los partidos para poder avanzar. Bueno, la pregunta era si sería en el futuro alguna manera de estructurar de forma distinta el avance de las políticas públicas. Pero bueno, esa es una pregunta, una hipótesis. Gracias. Muchas gracias. Hay una tercera pregunta, yo quiero participar en la respuesta, primero se las voy a leer y luego les digo cómo quiero participar. Dice Dalia Vidana. Buenas tardes. ¿En dónde se puede conseguir el estudio? Son datos muy valiosos para la revisión a detalle. Y ahí comentarles que con mucho gusto en el ITAM también podría con gusto también llevar ejemplares a la Ortega y Gasset, ejemplares físicos, para quien quiera conseguirlos. Si nos dan una versión electrónica del estudio, pues con mucho gusto también se puede entregar a la Ortega y Gasset. O sea, sí existen maneras de conseguirlo. No sé si quieran agregar algo a esta respuesta que doy, por favor, Adrián y Sergio. Sí, claro, con gusto. Hay dos formas de acceder muy rápidas en vía digital, a reserva de tener el acceso en el instituto. Una es en nuestra cuenta de Twitter, que es @buroparlamento. Ahí ustedes pueden descargar el estudio, está disponible incluso pueden mandarnos un mensaje directo para que nosotros les enviemos con todo gusto ese estudio. Y la otra es que el INE lo publicó. Entonces, si ustedes en el buscador ponen fuerza política de las legisladoras, los va a mandar directamente a una liga que tiene el estudio, es una liga del INE, ahí lo pueden también descargar. Muy bien, muchas gracias. Eh, Ahora tengo aquí otras preguntas que son, la fuerza política,
¿Cómo ha sido el proceso para alcanzar en la ley la participación paritaria? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido el proceso para alcanzar en la ley la participación paritaria? Ya me Ya, imagino, ¿no? perdón. No, ya, yo creo que ya está claro, no te iba a volver a tratar de explicar. No, sí. Digo, tomo la palabra, discúlpame, Sergio. Pues como sabemos, no ha sido un proceso fácil. Las mujeres, estas mujeres activistas que apuestan al cambio institucional para cambiar la cultura de género a través de pues de las restricciones o digamos, no de las restricciones, de la modulación que le dan al comportamiento social las normas, pues en México vienen empujando desde 1993 una mayor presencia de las mujeres en los congresos. Ustedes conocen la historia, bueno, no sé si todos, pero no es una historia que tenga mucho tiempo. Tuvimos que pasar, México es un ejemplo de cómo se tuvieron que ir tomando candados para ir, digamos, poniendo freno a pues a las reacciones escurridizas de los partidos, a las tácticas que tendían a no a incumplir, digamos, sobre las sugerencias primero y exigencias después de una mayor presencia de las mujeres en las candidaturas a los congresos locales. Sabemos que una de las decisiones más importantes, digamos, que marca digamos, una medida que marca un fuerte impulso a la representación de las mujeres fue aquella sentencia 12624, no recuerdo bien el número, igual me corriges, Adriana, en la que digamos, en respuesta a una petición presentada por las mujeres en plural, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve que a partir de ese momento las candidaturas a los puestos legislativos deberían de estar integradas por hombres y mujeres del mismo género, un poco bueno, más bien bastante para evitar aquellas prácticas que ustedes conocen o conocimos en México como las Juanitas, en las que las mujeres iban como propietarias, candidatas propietarias a un escaño en el Congreso y cuando lo ganaban, después pedían licencia y le dejaban su espacio a su compañero de fórmula varón. Se estableció, por ejemplo, ya en la norma que no podíamos postular a las mujeres en los distritos que los partidos suelen perder. Bueno, una serie de candados de este tipo, hasta el punto, digamos, la paridad está resguardada por una serie de candados que impiden prácticamente que los partidos, al menos en las legislaturas, intenten pues postular a mujeres en lugares que no les van a garantizar triunfo, sino que más bien buscan garantizar que vayan en condiciones de igualdad en las postulaciones estos puestos de representación, pero como lo que les comentaba hoy es que ahora ya no nada más es estas normas, sino también ya se está garantizando la paridad en la integración de los congresos. Ya la Constitución no habla nada más de paridad en las candidaturas, sino debe de ser congresos paritarios. Y lo vimos en la conformación de las actuales legislaturas, en las que a la hora de distribuir los asientos de representación proporcional, se les daban al partido, pero al género que faltaba para lograr la igualdad. Entonces, sí hemos avanzado con candados normativos y debo subrayar que uno de los principios que además ha permitido avanzar cantidad en este aspecto es el respaldo de la norma constitucional en la que los derechos humanos, como son los derechos políticos de las mujeres, pues son principios a los que el Estado se ve obligado a respetar, ya no nada más por disposición constitucional, sino también por disposición de tratados internacionales a los que está pues comprometido. Muchas gracias. Voy a hacer otras preguntas y para ya ir cerrando, hacer un comentario, pregunta, ¿no? Un comentario, pregunta de mi parte.
Una última pregunta del público. ¿Hay alguna medición acerca de cuál es la percepción masculina de la participación paritaria de las mujeres en política? No, pero hay que correr a hacer. No, no sé. No, por favor, los invitados. No que la conozca. Gracias, gracias. Bueno, pues miren, vamos cerrando. Efectivamente, este ha sido un momento muy interesante. Como vemos, es un estudio que a todos nos puede interesar, que es muy generoso de parte de los autores del Buró Parlamentario, que funda Sergio Bárcena, y en el cual dirige la parte de género Adriana Báez, el ofrecernos, ¿no?, en físico y en electrónico, que las respuestas son muy certeras, muy válidas, y al mismo tiempo ocasión de hacer más preguntas, ¿no?, como ha sido demostrado por este proceso. Estamos ante un proceso histórico. Bueno, en ese contexto, yo quisiera cerrar preguntándole a ambos sobre la perspectiva de este tema, porque vemos que hay reformas en curso en el INE, vemos que, como muy bien dijo Adriana Báez, los avances han sido resultado de sentencias del Tribunal Electoral, vemos que no ha sido un proceso que en automático se ha dado, sino que ha habido juicios ciudadanos que han llevado a que se vayan consolidando derechos y que finalmente se dé una paridad constitucional y una paridad en todo, pero que haya una resistencia cultural, ¿no? Entonces, bueno, preguntarles a ambos de su perspectiva del tema, agradecerles mucho que hayan estado esta tarde con nosotros, así como a quienes escucharon la presentación. Muy buenas sus preguntas, se las pasaré tal cual a los ponentes para que las puedan tener y pensar más sobre ellas. Entonces le damos la palabra a Adriana y le pedimos luego a Sergio, por favor. Gracias, Adriana. Bueno, fíjate que esta idea no es mía, la retomo de algunos comentarios que nos han hecho en los foros en los que hemos estado participando. Y la perspectiva es que la polarización que estamos viviendo en el país no abona a la causa de las mujeres, las divide. Si bien les decía yo que las mujeres bajo las actuales condiciones tienen que superar las barreras partidistas y llegar a la pluralidad en un contexto de polarización, pues se vuelve difícil que den este paso. Entonces, pues, ¿cuál es la perspectiva? Pues esperemos que vayamos logrando, superando las diferencias ideológicas para avanzar en los temas que nos unen, que son de interés común, como es el tema de las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias. Sergio. Gracias, doctora. Pues lo que se ve hasta ahora es que el instrumento que busca y que de hecho ya formalmente ya reformó y modificó la normativa electoral en el país, sí pone en riesgo algunos derechos de las mujeres y que unos particularmente que se han logrado recientemente, derechos políticos. Por ejemplo, esta ley o esta aprobación del tema de la 3 de 3 en contra de la violencia política en contra de las mujeres, no está prevista en el plan B, y creo que esto es un avance importante que se tuvo y que posiblemente se detenga con la reforma al Código Electoral y a estos reglamentos de los medios de impugnación. Otro tema que también que también está en riesgo con esta reforma es el establecimiento de estos bloques de competitividad para que las mujeres candidatas puedan competir en distritos o en márgenes territoriales con posibilidades de triunfo. Entonces, el asunto es que no se permite que se hagan exigibles estas reglas, que son avances importantísimos, porque lo veíamos a lo largo del tiempo como ha habido formas, decía Adriana Báez, muy escurridizas de los partidos para poder violar o simplemente no respetar la normatividad en términos de paridad y de no violencia política en contra de las mujeres. Entonces, es un momento crucial y sí es importante decirlo, no está previsto en la actual reforma temas tan importantes como la 3 de 3 o como la competencia de las candidatas en bloques de competitividad en igualdad de circunstancias con los hombres. Entonces, sí es un momento, me parece crítico, después de todos estos logros que se han tenido,
es ahorita este momento interregno en el que no se sabe si estas normas o esta reforma, uno, va a ser aplicada para la siguiente elección 2024 y número dos, si va a ser aplicada de tal cual viene en la reforma, ¿no? Muchas gracias. Para situar al auditorio, digamos, seriamente como comentario, la reforma 3 de 3 se refiere a que no pueden ocupar cargos políticos hombres que tengan deudas familiares, que tengan una historia de violencia sexual y que tengan denuncias. Entonces, digamos, esto es lo que se pide. Y para entender la vigencia de ese tipo de propuesta que fue aprobada, pues hay que decir que de acuerdo con la estadística que se tiene, al menos en el interés plural, que da Teresa Eria, es que casi 7 de 10 hombres que se separan de su pareja dejan a los hijos e hijas desprotegidos. Y esto incluye a las personas que están en cargos públicos. Entonces, por esa razón es que se pide que quien esté en un cargo público, pues responda a esta obligación familiar. Bueno, pues siendo las 6:26 de la tarde, agradecemos al público que estuvo presente, a nuestros ponentes, y pues estamos pendientes de las siguientes publicaciones y de las siguientes mesas que podamos realizar. Muchas gracias por su atención, gracias al Instituto de Investigación Ortega y Gasset, a su director Francisco Parra, por hacernos esta invitación y a quienes estuvieron atendiendo la conferencia.